Muy buenas tardes a todas y a todos. Darles la bienvenida. eh, Comentarles que el día de hoy inicia las dos sesiones que son parte del componente 2, pronóstico estadístico para picos de ozono y PM2.5 usando modelos multivariados y teoría de valores extremos, que es la componente 2 de este proyecto de ensamble para alerta temprana de episodios y pronóstico de calidad del aire que está financiando el Fideicomiso 1490 para las entidades de la megalópolis, y es un proyecto que están realizando investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Entonces, pues sin más, con esta muy breve presentación, darles la bienvenida a todos y en especial a la doctora Graciela Vinimelis de Raga, quien entiendo que va a hacer la presentación el día de hoy. Doctora, muchas gracias, buena tarde, bienvenida. Gracias, Ramiro, y buenas tardes a quienes se están conectados. No sé, algunos nombres no los reconozco en la lista, en el chat, por lo tanto voy a hacer una breve presentación de mi parte. En esta componente, eh, ac- oficialmente estábamos con listados dos colegas, el doctor Luis Ladino, que trabaja en el IJAIC UNAM, y el doctor Lester Alfonso, que trabaja en la UACM. Eh, y yo estaba listada como empleada, ¿no? Como, de la UNAM en el ICAIC, pero ya estoy oficialmente jubilada y por lo tanto no sigo poniendo los logos de la UNAM y del ICAIC, pero porque al principio del proyecto estaba, pero no. Y también quiero mencionar a la doctora Yana Díaz Esteban, quien hizo el doctorado conmigo, el doctor Víctor Torres también hizo la maestría conmigo, y el doctor Baumgartner, que colaboraron en algunos aspectos a lo largo de estos años. Para iniciar, no funciona por ese lado, quiero traer a colación este diagrama de la SEDEMA. eh, para indicar cuándo yo llegué a México, que está indicado, no sé si se ve mi cursor, en la flecha fue en 1995, en febrero, y estos eran los valores máximos las concentraciones máximas de ozono que se observaban en ese entonces. Como ven, también están marcados los límites, como ustedes saben, y la fase uno recién se activaba con valores realmente muy, muy altos. Yo oficialmente no era química atmosférica y nada, había trabajado principalmente en física de nubes, sí, por supuesto, en mediciones de partículas y de nubes, utilizando aviones, pero no en contaminación. Cuando llegué a México, obviamente estaba consciente de la química atmosférica, pero no trabajaba en ese tema. Cuando llegué y todos los días había estos valores tan altos, porque ven que se concentran, hay muy pocos valores, menos de 100, ¿no? Menos de 100, que era un valor bastante alto. Y entonces me empecé a preocupar y empecé a tratar de entender qué estaba pasando. Obviamente hemos mejorado muchísimo y ya los valores son muchísimo más bajos, el promedio de estos valores, y también se han ajustado los valores para entrar en contingencia, como todos ustedes saben. Lo que quiero comentarles es que incluso eran más días con excedencia en el 95, en el año 2000 había 250 días con excedencia. Eso es muy alto y ahora estamos en valores de uno o dos dígitos por año de días con excedencia. Así que realmente ha sido una labor titánica llevada a cabo por el gobierno y también por la población que se ajusta a los cambios que ha habido. Pero entonces, realmente lo que vemos acá es que los valores
se han reducido. Y en este proyecto decidimos que íbamos a utilizar desde el 2003 hasta el 2023 para hacer las estimaciones, el periodo de entrenamiento, digamos, de los modelos para muchos. Y quiero mostrar qué pasaba en aquella época cuando nosotros estábamos estudiando el problema y haciendo mediciones de partículas, haciendo mediciones de carbono negro, o sea, un montón de detalles, medición de la distribución de tamaño de partículas, no solo PM10 y PM2.5, o sea, ese tipo de estudios de investigación que nos ayudaban a entender un poco también la contaminación que veíamos. Y entonces, lo que quiero mostrar es que había muchas horas de excedencia en ciertas regiones de la ciudad, en general, como muestro acá, muchas en el oeste y el suroeste, y muy pocas horas de excedencia en el noreste y el este-sureste, ¿no? Entonces, realmente había algo muy indicativo de las circulaciones dentro de la ciudad y el primer paper que yo publiqué utilizando las series de tiempo de ozono me daba con análisis de series de tiempo, eh, calculando las derivadas y demás, me daba la indicación de un vórtice horizontal en la ciudad que favorecía ciertas zonas con alto ozono y varias horas, ¿no? Entonces, ya desde ese entonces, creo que se publicó en el 96 ese paper. Pero bueno, en este caso, dentro de este proyecto ensamble en el cual eh, me invitaron a participar, eh, lo que tratamos de hacer es contribuir un poco con algunas herramientas adicionales, pero haciendo uso de de los conocimientos que tenemos a partir de venir desde el área de meteorología, ciencias atmosféricas y no tanto del área de química ambiental o de química per se, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que quiero estresar, que estamos haciendo uso de conocimientos que ya tenemos y que hemos tratado de plasmar de modo sencillo para que para que la gente que no conoce tanto de meteorología y que está asignada en los distintos estados y que tiene que evaluar eh, las concentraciones o las condiciones de calidad del aire en distintas zonas, tenga cierto conocimiento un poco más allá de nada más analizar las series de tiempo de las variables, tanto meteorológicas en superficie como de contaminantes. Lo que vamos a hacer ahora es, y pido disculpas a los que saben si quieren dejar de escuchar por unas cuantas láminas, voy a hablar de fenómenos meteorológicos que son importantes en la zona de México, especialmente poniendo énfasis en la cuenca central de México. Voy a hablar de cómo esos patrones, esos fenómenos meteorológicos son afectados por fenómenos de mayor escala, de gran escala, oscilaciones, tanto intraestacionales como interanuales. ¿Por qué veo esto? ¿Por qué digo esto? Porque hemos hecho estudios que indican que esas modulaciones favorecen favorecen la ventilación de contaminantes o la inhiben y por lo tanto adicionan un poquito más a las condiciones que tenemos de los patrones y se superponen, digamos así, tienen interferencia positiva y de tal manera que contribuyen a el deterioro de la calidad del aire. Y también
Mañana vamos a hablar de las fuentes esporádicas adicionales, como son los incendios, porque son importantes para las concentraciones de PM2.5. Y algo diferente que tampoco se ha utilizado mucho en los eventos extremos de contaminantes es estadística de eventos extremos, que en meteorología es muy común, sobre todo para eventos de precipitación extrema, que muchas veces son más aislados que los eventos de temperatura extrema, ¿no? Conocidos como olas de calor o olas de frío también. Y entonces, desde ese punto de vista, evaluar las series de tiempo concentrándonos en solo los valores extremos. Entonces, acá listo los objetivos particulares para quienes no han visto las no sé, versiones anteriores del plan de trabajo. Entonces, pero bueno, podemos ver. Entonces, lo que estoy mencionando es que vamos a hablar de los patrones meteorológicos que fueron presentados publicados en el 2022, también evaluación de la modulación por la oscilación de Madden-Julian, que también lo trabajamos en el año 2016, y además de las funciones de eventos extremos que hemos trabajado con el doctor Lester Alfonso a lo largo de algunos años, ¿no? Entonces lo que ven es que he tratado de reunir todas las, los conocimientos que teníamos para tratar de ver si podemos aportar algo que ayude a quienes deban tomar las decisiones. Entonces, si ustedes han visto en la componente 2, es un poco diferente, que me estoy refiriendo a la página que se ha hecho, está acá la liga. Eh, si no han ingresado sin la parte de componente, se ve una tabla con los pronósticos de los distintos grupos de trabajo, que son 6. En nuestro componente lo que pueden ver es que tiene que activamente el usuario tiene que participar y tiene que conocer qué poner para saber cuál va a ser el pronóstico de PM2.5 o que no está en línea, pero se puede hacer, o de ozono, ¿no? Entonces, como ven acá, se dice determinar la fase de la oscilación el niño, oscilación del sur, valga la redundancia, que usamos el acrónimo ENSO, que es la versión en inglés. Después el punto 2, determinar cuál es la fase en la cual se encuentra la oscilación de Madden-Julian, que modula los patrones meteorológicos en escala de intraestacional de 30 más o menos 40 días. Y por último, el punto 3 es el determinar qué patrón meteorológico está activo el día en que quieren hacer el pronóstico o para el día siguiente del pronóstico. Y en este caso estamos mostrando, se hace la liga a este mapa que genera la componente 5, liderada por los doctores Zavala y Rosario Romero, quienes nos permitieron incluirla aquí, y se compara con estos patrones que están aquí abajo para poder seleccionar el que uno desee. Y si uno hace eso, después le da clic al botón, ¿no? Seleccionando estas 3 cosas, puede obtener cuál sería el valor del ozono para el día y el día siguiente, ¿no? Entonces, como ven, esto es bastante distinto de tener un solo valor. Esto implica que el usuario tiene que conocer. Por eso en este taller lo que quiero hacer es introducir todos estos pasos de manera que se sepa cuál es la teoría, ¿no? Y detrás de cada uno de estos pasos,
para que se pueda entender cómo hacer el pronóstico. Entonces, me disculpo de nuevo, quienes sepan todo esto pueden saltarse y venir dentro de unos, dejar sin voz todo esto, porque voy a ir a hablar, porque puedo entender, y bueno, creo, no estoy absolutamente segura, que mucha de la gente que se conecta de los distintos estados no tiene entrenamiento meteorológico per se, ni climatológico, de tal manera que sería, por eso estoy incluyendo estos detalles para que se entienda lo que se ve en esta página dentro del proyecto. Entonces, para ir ya entrando en detalles, este es el planteamiento de las secciones y dependiendo para considerar el día de hoy, y como tal vez les han hecho llegar, y lo he detallado un poquito más dentro de cada sección, y lo más posible es que lleguemos solo a tratar una parte de esta y después continuar mañana con la validación de los modelos y demás. Entonces, primero, patrones sinópticos. ¿A qué nos referimos cuando digo patrones sinópticos? Porque tal vez no están acostumbrados. Y entonces, tal vez estén acostumbrados más a oír eh, palabras o frases como frentes, bloqueos, bajas segregadas, ondas tropicales, todos esos fenómenos meteorológicos que tienen una escala de tiempo, o sea, que afectan la región entre 5 o una semana de días, esa escala de tiempo la llamamos escala sinóptica y tiene una escala espacial del orden de un par de miles de kilómetros, ¿no? En el espacio. Afectan las regiones. Obviamente estos fenómenos van moviéndose, o sea, se desplazan espacialmente a medida que pasa el tiempo en unas ciertas, de cierto modo, que se conocen muy bien en meteorología, ¿no? Entonces, han sido estudiados desde hace mucho tiempo. Entonces, estos fenómenos son muy diferentes y pueden tener asociados, por ejemplo, el hecho de que haya desarrollos de nubes muy altas, precipitación, pero otros no van a estar asociados con precipitación y entonces va a haber mayor o menor radiación solar llegando a la superficie para afectar los procesos fotoquímicos en la capa límite, que es la capa más cercana a la superficie. Va a haber movimientos ascendentes o movimientos descendentes, dependiendo de dónde se encuentre ese frente, por ejemplo, que es o norte, como muchos de ustedes pueden conocerlo, que se asocia a un frente de latitudes medias y a todo el sistema asociado, ¿no? El frente es solo uno de los aspectos en superficie y en altura que tiene que ver con distribución de altas y bajas presiones en la atmósfera, ¿no? Entonces, va a haber mayor o menor estabilidad y eso es importante. ¿Por qué? Porque cuanto más estable, han oído hablar también de la palabra inversión, que significa que la temperatura aumenta con la altura en lugar de disminuir con la altura, que es lo que observamos desde el punto de vista promedio climatológico en la troposfera, ¿no? También va a haber más o menos movimientos turbulentos, eso es muy importante dentro de la capa límite para la ventilación y la dispersión de contaminantes que se van formando. Y en la altura misma de la capa de límite, todos estos aspectos van a afectar la concentración de los contaminantes, dadas las mismas condiciones de emisiones.
lo cual es una suposición muy fuerte. No todos los días vamos a tener las mismas emisiones de los precursores, como bien sabemos, pero dadas condiciones constantes de emisión, el hecho de que haya una zona de baja presión en el noroeste de México, por ejemplo, sobre Baja California Sur, conlleva ciertas condiciones en la zona central de México comparado con condiciones sin ninguna baja presión, ¿no? Entonces, o una baja presión sobre Florida en lugar de sobre la península de Baja California, ¿no? Entonces, quiero que se den cuenta de que eso es muy importante si las condiciones de emisiones son estables. Si no son estables, también va a haber esta afectación y debido a las grandes reducciones en emisiones que se han llevado a cabo desde los años 90 hasta ahora, los fenómenos meteorológicos adquieren una importancia mayor, porque en aquellas épocas, en aquellos años, la concentración, debido a la que las emisiones eran tan importantes, las concentraciones rápidamente superaban las, los, las normas, ¿no? Teníamos excedencia. Sin embargo, ahora son muy poco frecuentes esas excedencias en gran medida por esa reducción de emisiones, aun cuando en algo que no he mencionado todavía, que es más de mayor escala, que es el calentamiento global que se observa en el planeta, también es mayor en muchas de las zonas urbanas debido a otro fenómeno de escala local, o urbana, que es la isla de calor. Entonces, la superposición de la isla de calor, que conlleva mayores temperaturas que afectan las, eh, la cinética de las distintas reacciones que se dan para producir el ozono, más el calentamiento global, hace que haya una aceleración de esos procesos comparados con cómo eran antes. También la reducción, en cierta medida importante, de las partículas suspendidas también ha llevado a que contribuían a dispersar la radiación y ha llevado a que ese enfriamiento localizado ya se haya disminuido, ¿no? Entonces, con el paso de los años. Entonces vemos que ambos aspectos ahora son importantes, pero debido a la reducción de las emisiones, los detalles de los patrones meteorológicos adquieren una mayor importancia en la declaración en las concentraciones de excedencia. Entonces, lo que quiero hablar ahora es este trabajo que hicimos con Janet Díaz durante su postdoc conmigo en la época de la pandemia, eh, que utilizó datos meteorológicos de los vientos a 500 hectopascales a mitad de la troposfera para determinar, utilizando estos mapas autoorganizados, algoritmos para determinar con esos valores del viento a 500, determinar cuáles eran los patrones que se observaban, sin tener en cuenta cuál era la concentración de contaminantes. Esto es un estudio puramente meteorológico o climatológico, porque evaluó 30 años de datos, y entonces en este caso estos son los patrones, son 7, bueno, si quieren podemos hablar, pero ese era el número óptimo, se probaron otros números, pero este es el número óptimo y podemos ver la progresión de los patrones, ¿no? Que vemos sobre México
hasta 35 o 33 grados norte y abarcando no, ciertas regiones tanto en el Golfo de México como en el Pacífico Oriental, para que se vea a mayor escala, porque muchos de los trabajos meteorológicos que se hicieron después de los primeros eh, las primeras campañas de los doctores Molina en el 2003 y en el 2006 se concentraban específicamente en la cuenca de México y no veían tanto lo que estaba pasando a esta escala, incluso un poco más al norte, en latitudes medias, que no están incluidas en estos mapas, pero que obviamente están asociados porque lo que estamos viendo en azul acá, que son las anomalías de la altura potencial a 500 hectopascales, eh, se relacionan con eh, fenómenos como, por ejemplo, bajas y altas presiones, ¿no? Entonces, si tenemos zonas azules, estamos hablando de una anomalía negativa que implica que la altura a ese nivel, la altura geopotencial a ese nivel es menor que el promedio climatológico y por otro lado, si las tenemos en rojo, es mayor que el promedio climatológico, lo que implicaría, si es rojo, es que tenemos una zona de más alta presión en esa área, ¿no? Entonces lo que vamos viendo es una progresión de patrones que siguen una secuencia. Estos son los patrones más frecuentes en el periodo entre noviembre a fin de mayo. Y eso fue lo que nosotros estudiamos originalmente, y eso fue lo que yo propuse en el proyecto. Y entonces las secas frías y las secas cálidas, que tienen características bastante diferentes, ya desde hace mucho tiempo que se hablaba de eso, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer notar es que estos patrones realmente engloban todas las variables meteorológicas. Por más que solo se usaron los datos de viento horizontal, ¿no? Las dos componentes, el zonal y meridional del viento a 500 hectopascales, lo que se observa es si todos los días que tienen el patrón 1 tienen estas anomalías de temperatura a 2 metros y podemos ver en color graficados, ¿no? Las líneas son las anomalías de temperatura y la línea más gruesa corresponde al valor de cero anomalía. Entonces acá tenemos anomalías negativas de temperatura en la zona del sureste, mientras que tenemos anomalías positivas en todo el norte y centro. Y por otro lado, en color, lo que vemos es cómo se ve la anomalía de la radiación solar. ¿Y por qué es eso importante? Porque si hay nubes, va a haber menos radiación solar, como vemos en esta zona, hay temperaturas, anomalía de temperatura negativa y menos radiación solar. Y por otro lado, en la zona detrás de esta línea de cero, vemos que hay anomalías de radiación solar positivas que implica que hay mayor radiación disponible para los procesos fotoquímicos. Entonces, como nosotros vemos cómo es las isolíneas de geopotencial aquí a 500, son las líneas sólidas acá en este mapa de WP1 y tenemos los vientos, cómo fluyen, ¿no? En geostróficos y vemos por otro lado que los días que tenemos este patrón, que están bien identificados en esos 30 años, tenemos estas anomalías de temperatura y de radiación en superficie. Entonces, lo que vemos acá es, podemos tomar todos esos días para cada uno de los patrones y evaluar cuáles son las variables meteorológicas en superficie. Y vemos que van a variar dependiendo de la hora del día y cada una de las curvas representa el patrón.
¿no? O sea, estos patrones, del 1 al 7. Y entonces tenemos 4 con líneas sólidas y 3 con líneas que tienen círculos. Entonces, y si vamos a esta, vemos que el 5, 6 y 7 tenemos anomalías negativas muy grandes en la mayor parte del territorio mexicano, no solo sobre el centro de México, que está mostrado acá, ¿no? Acá vamos a ver cómo son las variables que les estoy mostrando en este momento. Entonces, lo que vemos es que las temperaturas tienen anomalías positivas, es decir, ¿no? Por arriba de cero, para ciertos patrones y para otros patrones, por ejemplo el 5, 6 y 7, tienen anomalías negativas. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que si tenemos ese patrón, va a haber un poquito menos temperatura que si tenemos el patrón 3, que es este verde, va a haber mayor temperatura en superficie que si tenemos el patrón 7, que es este verde pero con puntitos. Entonces eso ya sabemos. También vamos a saber que va a haber más humedad en esos tres patrones, 5, 6 y 7. Va a haber presión menor en superficie y va a haber viento más intenso en esos tres. Se dan cuenta que el patrón nos dice todo esto que va a pasar en superficie, porque está asociado o sea, el patrón sinóptico incluye todas estas variables, ¿no? Y entonces vemos que tanto la componente zonal como la componente meridional son bastante, tienen anomalías positivas y las otras, en los otros, en el patrón 3 o 2 o 1, tienen valores negativos, ¿no? Entonces, anomalías negativas, o sea, más ligeras esos vientos. Entonces, se dan cuenta de que esto, si entendemos cómo se observan los patrones, ya tenemos un montón de información. Y en este caso, lo que les estoy mostrando es que el patrón 1 es el que se observa más frecuentemente en este periodo, entre noviembre y fin de mayo. Y la barra negra es en las secas frías y la barra gris es en las secas cálidas. Entonces vemos que cuál es la variabilidad de esos patrones en estos dos periodos, que son importantes porque estamos pronosticando los contaminantes para alguno de esos dos. Y entonces, secas frías están definidas como los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Y secas cálidas, marzo, abril y mayo. Y lo que vemos acá es que en esta otra tabla, acá estamos viendo que en esos 4 meses, pero podemos ver mes a mes. El mes más frecuente del patrón 1 es diciembre. También se observa en marzo, aunque acá estamos, ¿no? Por eso hay una barra gris que es las secas cálidas también. Y entonces acá podemos ver cuál es el mes en el cual ocurre más frecuentemente dentro de estos, ¿no? Entonces, para poder también identificarlos fácilmente. Y entonces, una vez que tenemos todos estos análisis climatológicos realizados, lo que se hizo fue para cada día del patrón que estaba en el patrón 1 o cada día del patrón 2 y demás, se utilizaron los datos de la estación Merced en la Ciudad de México para asignar cómo era la concentración de contaminantes en cada caso. ¿Ok? Y estamos hablando que se usó la Merced porque es central y porque, bueno, en el pasado yo había usado 5 estaciones, las cuatro, noreste, noroeste, sureste, suroeste y centro, y aparte que tienen por lo menos 30 años de datos de muy alta calidad. Entonces, eso es súper importante para hacer estos estudios. Y entonces, ¿qué es lo que vemos acá? En lugar de ver el ciclo diurno de la temperatura, lo que estamos viendo acá es el ciclo diurno de la anomalía de ozono, o sea, cuánto más o menos que el promedio climatológico de esos 30 años
se observa con cada uno de los patrones. Y acá entonces empieza a saltar algo interesante, ¿no? Entonces vemos que el patrón 3, que es este verde, el patrón 2 y el patrón 4 tienen anomalías positivas, el patrón 1 tiene un poquito, pero también tiene anomalía negativa, y los otros 5, 6 y 7 tienen anomalías negativas. Quiere decir que no favorecen tanto, no se favorece tanto en esos tres ¿no? días, patrones, días que tienen esos patrones, no se favorece tanto la más alta concentración de ozono. Y lo mismo podemos ver con NO2, con PM2.5, incluso con PM10, que como ven tienen un patrón muy diferente, porque PM2.5 tiene bastante componente secundaria, pero PM10 tiene bastante menos, ¿no? Entonces vemos acá esa discriminación de los, por ejemplo, bien clara de PM2.5, cuáles son los patrones que conllevan una anomalía positiva de PM2.5 comparado con los patrones para los cuales va a haber menos PM2.5. Entonces, y por supuesto ozono, ¿no? Entonces, pero lo más claro es esta señal es bien, bien clara para que la vean. Sin embargo, también NO2 es importante y demás, ¿no? Entonces, se observa esa discriminación por patrón en todos los contaminantes. Entonces, acá lo puse más claro porque, bueno, ustedes después van a poder revisar esta y van a poder ver para acordarse cuáles son. Los puse con cajitas del mismo color para que y puse acá arriba cuáles son. Entonces, como podemos ver, lo que tradicionalmente se dice una alta presión sobre México y demás, son en el patrón 1, el centro de la alta se encuentra en el Pacífico Oriental, y en 3 y 4 se encuentra centrado el patrón, la alta presión más hacia el este, sobre la península de Yucatán y un poco el Golfo de México. Y solo el patrón 2 es lo que tradicionalmente asociamos con anticiclón sobre el centro de México, ¿no? Pero vemos que la anomalía puede ser más alta cuando tenemos esta circulación. La anomalía en el centro de México, ¿no? De la Ciudad de México. Entonces, acá una última cuestión, y lo estamos viendo por mes, cómo cada uno de los patrones meteorológicos que están en este eje para los 4 contaminantes que estoy mostrando, ozono, NO2, PM2.5, PM10. Entonces, en colores vemos la frecuencia de ocurrencia y entonces vemos en términos de cada patrón cuándo son los meses de mayor frecuencia. Entonces, vemos que el patrón 2, 3 y 4, que se asocia con esa anomalía positiva, están muy frecuentemente en estos meses. Por supuesto, otros patrones también están presentes porque son fenómenos meteorológicos y muchos van evolucionando de uno al otro de los patrones, pero en este caso, y también hay en noviembre el patrón 4 y también en mayo, ¿no? Entonces, para que se den cuenta de que es muy de esa manera, ¿no? Y llevan a alta contaminación. Entonces, por eso estamos viendo con valores de color más alto la representación de estos cuadrados para los distintos meses y los patrones, ¿no? Entonces, para para días y después se aglomeran en meses en que la concentración es alta, la anomalía es positiva para ozono o para PM2.5 y vean que es más importante estos patrones son más importantes en los meses de diciembre, enero y febrero para PM2.5. ¿Ok? PM10, otra distribución también. Muy bien, acá estamos viendo también, si lo quieren después revisar, esta es la nubosidad,
cómo son los patrones y cómo está la anomalía de nubosidad. En azul es más nubes, en naranjas y rojos menos nubes, entonces se pueden ir dando cuenta cómo está ocurriendo. Esto es lo mismo con el viento a 10 metros. Ahora estamos haciendo un zoom en ese recuadrito que incluye todas las regiones de la CAME, un poco más grande que la CAME, pero acá tenemos, ¿no?, la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y demás. Entonces pueden ver cómo serían los vientos en esas condiciones. Y también los vientos más afuera que les permiten entender, ¿no?, cómo es el patrón. También analizamos la capa límite. Todo esto no voy a entrar para ir avanzando un poco más rápido. La altura de la capa límite en función del patrón. ¿Se dan cuenta? Patrón 1, la capa límite tiene un espesor mayor que el patrón 4, ¿no? Entonces, 3 y 4 son la capa límite más pequeña. ¿Cómo es el promedio de la temperatura y del espesor de la inversión en color azul? La inversión es más alta, perdón, más intensa, o sea, requiere más que se erosione la inversión cuando es de mayor tamaño, ¿no? Y entonces vemos que en el patrón 3 tenemos el mayor tamaño en la curva azul de la inversión de temperatura, ¿no? Y esta es la hora en la cual se rompe la inversión, si lo quieren ver, en función de los distintos patrones. Todo se ajusta a muchas de las cosas que analizamos, ¿no?, que se analizan día a día para ver qué va a pasar con la concentración de ozono un día u otro. Uy, esto parece que se me movió este simbolito que creo que estaba acá. Lo que quiero mostrarles ahora es que no, el 60% de los días se supera el valor de la OMM, pero para cuáles son los patrones que están dados acá, el 3, 2, 3, 4, y qué fracción de los días se supera por mucho ¿no? O sea, más del 60, 70, 80% casi de los días en que está ese patrón se supera el valor de la norma. Perdón, de la recomendación, ¿no?, de la guía de lineamiento es la palabra de la OMS. Entonces, esta es una de las contingencias de mayo y la quiero mostrar para que se den cuenta de que en realidad tenemos que ver más allá de estos patrones, de esta región de los patrones que les acabo de mostrar. ¿Y por qué es esto? En este caso estamos viendo algo que pasó en mayo del 2024. Y en realidad se dan cuenta que nosotros acá llegamos hasta 30, sería solo esto que estamos viendo, ¿no? Y tenemos que ver lo que pasa en latitudes medias, más como en 40, 45. ¿Por qué? Porque este caso, si nosotros vemos solo esta parte, tenemos anomalía negativa en el noroeste, como acá se muestra, como se muestra acá, y va, ¿no?, el 16 y el 17 de mayo, pero no podemos obviar de mirar lo que está pasando en latitudes medias, porque lo que está pasando en latitudes medias es que hay una condición de bloqueo que hace que se desvíen las zonas de baja presión, por ejemplo, y quiero darles a conocer este trabajo también que se hizo en nuestro instituto, que analizó lo que pasaba en latitudes medias por ejemplo, si este es el día de la contingencia, que como por ejemplo vemos acá, un día antes y 2 días antes, ¿qué es lo que está pasando? Entonces tenemos un patrón que está bloqueando el avance en latitudes medias
de tal manera que se estanca la situación sinóptica, que la colita de esta situación sinóptica llega a latitudes tropicales, ¿no? Y entonces tal vez nosotros decimos, pero ¿por qué no avanzan los patrones? ¿Por qué no pasa del 1 al 2 o al 6 al 7, ¿no? Y entonces tenemos que encontrar la explicación, incluso yendo hasta más afuera y entendiendo qué es lo que está pasando en latitudes medias, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora quiero nomás mencionar cómo es que las oscilaciones de gran escala afectan a los patrones meteorológicos, a estos patrones WP que les mostré, porque también evaluamos eso, ¿no? Para quienes no son meteorólogos o no han estudiado meteorología, eh, voy a hablar de algunas de estas oscilaciones. La oscilación de Madden-Julian, que llamamos intraestacional en un periodo entre 30 y 50 días como máximo, es una oscilación global que se propaga alrededor del planeta. La oscilación, el Niño oscilación del sur, la conocen mucho más, un periodo interanual, cada 3, 4 años, vemos que cambia de fase del niño a la niña. La oscilación decadal del Pacífico la menciono porque también es un poco importante, dado que interactúa con la oscilación del niño y puede llevar a mayor o menor eh, impacto regional sobre México y también en cierta medida, sobre todo en la zona de Yucatán, es más importante la oscilación multidecadal del Atlántico. Así que no la voy a mencionar. Lo que quiero que entiendan es la palabra de teleconexiones, eh, porque tal vez no están familiarizados. Teleconexiones implica que el fenómeno que ocurre en una zona tiene implicación, impacto directo en una zona remota que se encuentra muy lejos de donde está la fase activa de la oscilación. Pensemos en el niño, que es la más sencilla, empiezo por eso porque seguramente ya lo entienden, y entonces el niño tiene ciertas características en el Pacífico y ¿no? de la temperatura de la superficie del mar, la capa oceánica y la respuesta atmosférica también a ese forzamiento es muy importante y tiene impactos a nivel a escala, a muchos miles de kilómetros de distancia. Eso es lo que quiero que entiendan. Y entonces por eso es importante analizar en qué fase están estas oscilaciones porque van a tener como una interferencia positiva o negativa con el patrón. Por ejemplo, el patrón 3 de que nos da mayor ozono, si ENSO está en la fase niño versus niña o neutra, va a ser diferente, y lo mismo la oscilación de Madden-Julian y la PDO, ¿no? Entonces va a ser distinta la respuesta. Para esta, nomás para que quede completa y quien quiera revisarlo, acá estamos viendo las anomalías de la superficie perdón, de la temperatura de la superficie del mar. En rojo son valores anómalamente positivos, mientras que en azul vemos otra fase en un evento de la niña, donde las temperaturas tienen un valor menor al promedio climatológico. Y también hay un índice que en este caso es uno de los tantos índices que hay, que se utiliza una región en esta zona del Pacífico, región central, que permite identificar estas anomalías en el valor de la temperatura superficial del mar. Si son entre 0,5 y menos 0,5, vamos a considerar que están en condiciones neutras. Si la anomalía es superior a 0,5, vamos a considerar un evento niño, y si es menor que 0,5, que es como acá, vamos a considerar eventos niños. ¿Okay? Pero ¿por qué es importante
en términos de la respuesta atmosférica, porque ese movimiento que ocurre de la temperatura superficial del mar conlleva movimientos atmosféricos, sobre todo convección, es decir, formación de nubes y precipitación. Y es esa conexión que acá en cierta medida se ve, ¿no? Con estas flechitas, si hay movimientos de ascenso, porque para que se forme una nube tiene que haber movimientos de ascenso, y hay flujos ¿no? muy importantes en la superficie y se forma esta circulación. Estas son las condiciones normales, acá vemos en color café es Australia y acá vemos América del Sur. Cuando se desplaza hacia el Pacífico o ecuatorial oriental, la convección se desplaza con ese máximo de temperatura. Y entonces va a haber movimientos ascendentes en otra región, no en la región donde está en condiciones neutras, y lo mismo pasa cuando hay condiciones de la niña que se desplaza incluso más hacia el oeste, y en la zona central tenemos anomalías negativas de temperatura y no va a haber convección tan frecuente. Y eso se asocia con esta circulación, que es importante que entiendan, ¿no? Acá tenemos una zona, cuando está neutra, el niño tiene mucha convección, perdón, la zona neutra, la fase neutra del niño, hay convección en cierta zona que se llama continente marítimo. Y, por otro lado, hay movimientos de retorno y de descenso en otras longitudes, como por ejemplo en el Pacífico Oriental. Cuando se desplaza la anomalía de temperatura y la tenemos en el Pacífico Central o en el Pacífico Oriental, a la latitud del Ecuador, vamos a tener una modificación de esa circulación. Y eso es lo que afecta en regiones remotas si tenemos movimientos ascendentes o descendentes, leves pero constantes, ¿no? Entonces, esas son las razones por las cuales podemos hablar de algo que pasa en el Pacífico y tiene impactos en México. He recuadrado acá cuál es el impacto en precipitación de esa teleconexión remota cuando el Pacífico Oriental está frío, cuando en la fase de la niña vamos a tener menos precipitación en el centro y norte de México, noroeste, pero noreste también, y vamos a tener en estos meses, de diciembre a febrero, y vamos a tener temperaturas más frías. Entonces, eso es importante conocer, porque la temperatura y la nubosidad son importantes para los procesos fotoquímicos. Y por otro lado, bueno, se observan las teleconexiones opuestas cuando tenemos fase de El Niño, ¿no? La oscilación decadal del Pacífico es como un mega niño en el Pacífico que tiene un periodo de muchos más años, de 20 a 30 años, hay anomalías de temperatura más caliente que el promedio o más frías que el promedio, y también tenemos un índice que nos permite saber. Desde hace unos cuantos años estamos en una fase fría, ¿no? Fase negativa. Así que no vamos a tener ahora el problema. Pero vemos a lo largo de las décadas que hay fases frías y fases calientes que duran décadas, no un año o 2 años como el niño. Y eso es importante porque si tenemos niño y la fase o niña, como venimos saliendo ahora, ¿no? Y tuvimos el año pasado, nos dice si tenemos niña y fase negativa de esta oscilación, vamos a tener menos precipitación en todas estas áreas de color cafecito o beige. Y si vamos a otra fase, niño, pero la oscilación decadal del Pacífico está en la otra fase, tenemos algo muy diferente, ¿no? Entonces, para que vean cómo puede afectar, y lo mismo
cómo afecta la temperatura. En este caso, lo que veníamos saliente, no hay una señal importante de interferencias entre estas dos oscilaciones. Pero lo dejo y ahí estaba la cita también para que si quieren entender un poquito más en otros estados no más al oeste. Y entonces, ¿qué es lo que vengo a mostrarles? ¿Cómo varían esos patrones que les mostré al principio en función de algunas de estas oscilaciones? Acá les muestro principalmente, vamos a ver, la línea azul es otro índice más multivariado del niño, no solo la temperatura en la superficie, como les mostré antes. Eh, y entonces vemos que hay ciertos patrones que están anticorrelacionados con este índice, lo cual implica que en estos patrones van a ser más frecuentes durante la niña y patrones 4 y 5 van a ser más frecuentes, lo que quiere decir que los rombos sean completos, es que es significativa la correlación, mientras que cuando no es completo el rombo no es significativa. Pero entonces en este caso van a ser más frecuentes estos patrones si tenemos el niño. ¿Ok? Entonces eso es importante para saber, porque nos va a decir, ¿no? Por ejemplo, en esta estación de secas cálidas, si estamos en niño es una cosa y si estamos en niña es otra, en términos de la frecuencia de ocurrencia de los patrones. Entonces es importante que también se entiendan. Ahora, para ir terminando, la oxidación de Madden-Julian, decíamos, es algo que es muy distinta que el niño porque se propaga alrededor del planeta hacia el este y en la zona del Ecuador también, pero tiene estas teleconexiones. Y en general, surge a partir de convección en África Oriental y se empieza a propagar por el Océano Índico, llega como vemos acá, en la primera semana, la anomalía, esta oscilación eh, influye porque hay movimientos ascendentes, hay convergencia de los vientos en la superficie y movimientos ascendentes, y por lo tanto se va propagando ahora por otro método, no tanto como que la temperatura de la superficie del mar sea más cálida o menos cálida o más fría, ¿no? Entonces, que es importante para la convección, ¿no? Y el tipo de nubes que se forman. En cambio, acá la oscilación dinámica que está induciendo los movimientos verticales genera la nubosidad y la precipitación. Y esta oscilación se va propagando alrededor del planeta. Entonces, si decimos que vemos que empieza acá esto es de Australia, que afecta muchísimo la precipitación, vemos que va avanzando, después está sobre el continente marítimo y después ya está en el Pacífico occidental, ¿no? Entonces a lo largo de un mes más o menos, o 5 semanas, entre que empieza la oscilación, va moviéndose. Por otro lado, después que sale de acá, sigue dando vuelta alrededor del planeta. Entonces, como decíamos, si hay convección, veamos en este índice que estamos viendo estas flechas en forma que van indicando cómo se va propagando. No importa a qué se refieren estos índices, lo importante es que las variables que se incluyen permiten determinar cómo se mueve esta oscilación y se pueden pronosticar estas variables y entonces podemos saber hacia dónde se dirige esa oscilación, que va a tener una influencia importante en los movimientos ascendentes. Entonces decíamos, si empieza en el Océano Índico, después se desplaza hacia el continente marítimo, que son todas las islas de Indonesia, Java y demás, después
propaga por todo el Pacífico y llega hasta el Pacífico Oriental y la zona de América del Sur y retorna a África. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al principio no se veía que la oscilación llegara hasta el Pacífico Oriental porque existe una lengua fría de temperatura en donde se encuentran las Islas Galápagos, por ejemplo, en la zona del Ecuador. Y allí no hay convección profunda y no hay esta eh, evidencia de nubosidad y precipitación, que se ve en, por ejemplo, onda larga, la variable que se llama onda larga saliente, ¿no? Entonces, que permite ver. Y entonces no se ve en la zona de el Pacífico Oriental cerca de México. Sin embargo, sí pasa por encima y es a 200 hectopascales donde está la señal. Si vemos acá, esta es la anomalía de la radiación de onda blanca ascendiente que se refiere a la nubosidad. Entonces tenemos la convección con colores azules en el Océano Índico y vamos a ver cómo esta va progresando con las distintas fases y se propaga a lo largo del planeta, ¿no? De la longitud. Sin embargo, parece que nunca llega a la costa de América del Sur. Y efectivamente no llega porque la temperatura del agua es demasiado fría para que haya convección profunda. Sin embargo, si ustedes ven, tenemos una anomalía de negativa de nubosidad, o sea, no hay tantas nubes en esta fase, acá en esta zona del Pacífico Oriental, por teleconexión, en toda esta zona, y después empieza a aparecer un poco más de nubosidad en estas otras fases. ¿Okay? Entonces sí podemos reconocer que hay una modulación, sobre todo en la convección de la zona intertropical de convergencia, no tanto en la zona más al norte, pero sí se ve. Y la realidad es que donde es más evidente es lo que pasa a 200 hectopascales, que son las variables dinámicas, donde se ve que hay esa divergencia y a ese nivel que induce movimientos ascendentes. Y entonces vemos que hay divergencia en esta zona y convergencia en las otras fases. Y entonces, este es el pronóstico para estas 2 semanas. Y lo que vemos es que si vemos el día de que comienza el pronóstico, el 9 de marzo, estamos en la fase 7, que es no convectiva, como me olvidé de mencionarlo acá. Para México, la MJO en fases 2, 3, 4, 5 corresponden a inhibición de la convección, es decir, que favorecen mayor contaminación en México. Pero las fases 6, 7, 1, 8 y 1 son la fase convectiva, está más cerca de México. Va a haber más posibilidad de movimientos ascendentes y más ventilación. Una última cosa que quiero mencionar, entonces lo que vamos viendo es que se va a ir desplazando, pero por otro lado quiero mostrarles que cuando el pronóstico muestra valores dentro de este círculo, quiere decir que la magnitud es baja, y así como no considerábamos si la magnitud de la anomalía de la temperatura superficial del mar era entre 0,5 y menos 0,5, eso considerábamos una fase neutra del niño, de ENSO, acá tenemos que tener cuidado que no va a ser tan importante el impacto porque la oscilación está débil, ¿ok? Y entonces no va a tener tanto impacto como cuando la oscilación es fuerte y pasa por encima. Entonces, lo que nosotros analizamos con 30 años de datos
fue cómo variaba el ozono en función de las fases de la oscilación de Madden-Julian, que está expresada de 1 al 8 aquí para la onda anual, para los distintos meses. Y entonces podemos ver acá cómo es la radiación ultravioleta, la fracción de nubosidad en las distintas eh, fases y cuáles son las fases más importantes. Por otro lado, para el modelo de pronóstico aquí, he combinado solo en dos, ¿no? Como decía acá, todas estas fases van a corresponder a inhibición de la convección y las otras cuatro favorecen convección. Lo hice así para que fuera más sencillo. Entonces vamos a poder decidir en una o en otra, ¿no? Entonces va a haber dos opciones de las fases de la oscilación de Madden-Julian. Bien. Y bueno, así como les mostraba, en esta también se puede ver que la anomalía de la fracción de nubosidad y demás, y cómo son los vientos a 250 hectopascales y demás, ¿no? Y entonces, y la anomalía de la altura, ¿no? Geopotencial a esos niveles. Entonces, acá, lo había puesto acá. El mecanismo es subsidencia por convergencia del viento y entonces hay inhibición y después las otras. Ay, acá me puse mal lista. Bueno, en fin. Tendría que haber sido 6, 7, 8 y 1 en lugar de 2 acá, que va a haber mayor convección. Lo voy a corregir antes de que reciban esto, ¿no? Pero bueno, entonces acá está el resumen y puse para que recuerden que si está por afuera de este círculo, en general puede estar por acá y entonces es más intensa. Y va a haber menos modulación de los patrones si la oscilación es intensa. Bueno, entonces ahora voy a entrar a la teoría de valores extremos, que es otro aspecto que hemos explorado para estudiar los pocos eventos extremos que hay en estas últimas décadas, ¿no? Entonces, esta gráfica es del paper ese del 2016 y entonces ya habíamos visto que había disminuido muchísimo y que había muy pocos valores mayores de 200 ppb comparado con estas décadas. Entonces, realmente la cola es muy larga porque hay muy pocos eventos que tienen 150 y la frecuencia de ocurrencia es muchísimo menor que, no, o sea, es 10 a la menos 3%, no un 1%, ¿no? Entonces es muy complicado hacer el pronóstico de estos eventos extremos. Entonces lo que se hace se considera, en este caso estoy mostrando Pedregal versus Merced, empezando en el 2016, y después vamos a ir para adelante, ¿no? Y entonces lo que vemos acá estamos viendo el número de eventos que hay con valores que superan 155 en Pedregal y Merced. Y aquí estamos viendo la frecuencia, ¿no? Acá tenemos 150 o 160. Y entonces vemos que entre 100 y 150 hay órdenes, esta escala es logarítmica, hay órdenes de magnitud menos que no, eventos de 100 eh, ocurren 2 órdenes de magnitud más que eventos de 150. Entonces, no estamos haciendo el doble, 2 órdenes de magnitud distintos, ¿no? Entonces realmente es importante. Por otro lado, las anomalías se ven, correlacionan en las distintas regiones, aunque no haya excedencia, siempre hay. Lo que quiero mostrar acá es que cómo han ido cambiando en la misma estación, ¿no? Entonces, en el año 2000 teníamos un montón de valores más, acá nuevamente la frecuencia es en escala logarítmica, pero ya para el 2020
si yo hago la misma distribución de los valores extremos, solo tengo valores hasta 160, cuando en el año 2000 llegaba alguna vez hasta 300. Entonces, tengo muchísimos menos valores para tener en mi serie de tiempo para hacer los estudios de extremos, por más que estemos utilizando 20 años de datos, ¿no? Entonces, si lo vemos acá, por ejemplo, esto es más feíto que en estas histogramas, pero es lo mismo ahora para los datos que teníamos disponibles cuando empezamos a hacer el estudio, antes de tener hasta el 2023, y esto es en mayo Merced y en mayo Tlalnepantla, para que veamos, ¿no?, cuántas, en qué años se obtuvieron y qué valores tuvieron de máximos en esas veces. Pero, ok, entonces, realmente vamos a tomar esos valores en la cola de la distribución, porque realmente lo que pasa es que si tomamos todos los valores, como hacemos en el método multivariado, solo vamos a ajustar con los valores medios de, las, de la población, ¿no?, de datos, y no los valores extremos. Entonces realmente es otra estadística la que se utiliza para evaluar los valores extremos, y en este caso se llama la teoría generalizada de valores extremos. Tiene una distribución generalizada que tiene esta expresión para ajustar esos valores, ¿no? Como yo ponía acá, tengo distintos valores. Si yo hago ajustes, ¿no?, a las distribuciones, voy a tener distintos parámetros de ajuste para la línea amarilla que la línea roja o la verde, ¿no? En estas distribuciones yo puedo hacer estos ajustes y van a tener, los parámetros van a ser diferentes. Y esto lo que quiere decir es que los parámetros varían con el tiempo por otros procesos, ¿no? Porque ha habido disminución de emisiones, todo lo que hablamos al principio. Pero bueno, entonces estas distribuciones generalizadas, que tal vez ustedes hayan oído nombrarlas, de Weibull, de Fréchet, de Gumbel. Weibull es muy común, se utiliza para precipitación. Tienen tres parámetros en general y que debemos ajustar, que son estos parámetros: uno que es el parámetro de forma, uno que es el parámetro de ubicación y el parámetro de escala, ¿no? Y entonces, estas, dependiendo de los valores que tengan, esta generalizada se convierte en Gumbel, Fréchet o Weibull. Entonces, ahora, ¿cómo aplicamos esta teoría? Como les comentaba al principio, desde hace mucho tiempo estudiamos 5 estaciones, las 5 regiones que tenían la mayor cantidad de datos, y en este caso continuamos con ese enfoque. Y es súper importante que haya series de tiempo completos, y como vemos, los valores extremos son menos extremos en algunas estaciones que en otras. Y de esta manera, tomando estas 5 regiones, podemos tener zonas que más frecuentemente tienen excedencias, con zonas que menos frecuentemente tienen excedencias, para evaluar los ajustes a estas distribuciones, ¿no? Y entonces eh, eh, se hicieron las estimaciones para los meses de mayor probabilidad de ocurrencia de extremos. Y lo que quiero mostrar en esta gráfica, que son estos, ¿no?, de marzo a junio, estas distintas líneas son el promedio de ozono en función, el promedio climatológico para cada una de estas 5 regiones.
Y lo que vemos es que aunque Guaymas, Iztapalapa y Pedregal tienen los valores más altos, todas tienen los máximos en los mismos meses. Y vemos que hay una serie de máximos, ¿no? No solo marzo a junio, pero también hay eh, distintas variabilidad que se observa intraestacional o estacional que se observa en los patrones. Y en todas las estaciones se observan los mismos. Entonces, realmente lo que estamos viendo es que queremos pronosticar excedencias, obviamente en algunas no vamos a tener, porque las concentraciones son menores, pero son los mismos meses en los que se van a dar. Y cada tanto sí hay, ¿no? O excedencias en Tlalnepantla o Cuautitlán, ¿no? Y entonces sabemos que eso también ocurre y lo sabemos desde hace décadas también de los estudios liderados por la doctora Luisa Molina y el doctor Molina, ¿no? Entonces lo que vemos es que a lo largo de estos 20 años los valores máximos han disminuido, pero los valores mínimos también, y eso habla sobre algo que no se trata mucho, que es porque hay mayores concentraciones nocturnas, ¿no? Entonces, en este caso, pero bueno, no lo vamos a tocar acá. Las tendencias son muy bajas, la disminución en promedio en estas cuatro regiones en los últimos 10 años, nula la tendencia, no importa la región que esté midiendo, ¿no? Por más que se siga haciendo de, entonces acá volvemos a las secas cálidas y secas frías y el periodo de lluvias que también hemos estudiado en otros trabajos y entonces acá tenemos eh, la, las estadísticas y podemos ver que secas cálidas tiene un poquito mayor, pero la mediana no es tan diferente, pero hay un poquito más de spread. Entonces tampoco hay que haya unas diferencias significativas. Es más, para los datos horarios y para los máximos diarios casi que no hay, porque el máximo ocurre antes que ocurra la precipitación también. Y esta, porque lo estoy mostrando acá, porque están ahora, está dividido entre 2000 y 2010 y 2011, 2023, y entonces lo que vemos es que han disminuido sobre todo el rango de excedencia, ¿no? De los outliers o de los valores más altos ha disminuido significativamente en los últimos años, lo cual también dificulta más hacer el pronóstico, ¿no? Y entonces vemos acá con los valores máximos, vean qué poco dispersión hay en estos outliers, ¿no? Muestro para completar el PM2.5 también, porque lo estamos pronosticando, y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? También tendencias a la baja desde los años 2003 al 2023 en algunos lados más que en otros, ¿no? Esta es bastante plana, ¿no? Y en los últimos 10 años en estas zonas se ve un poquito mejor. Entonces, también eso dificulta, ¿no? Porque ahora estamos teniendo menos valores. Entonces, ¿cómo han sido los ajustes para los máximos de ozono en este caso? Solo voy a mostrar estos máximos de ozono y en este caso es utilizando los valores en la estación Merced para todo el periodo de casi 20 años. Y entonces es lo que se utilizan, que no son tantos los datos, aunque se ven, porque estamos haciendo mes a mes. En este caso les muestro el mes de mayo y entonces no todos los años hay excedencias en el mes de mayo. Y, eh, y entonces vemos que utilizando estos parámetros que se ajustan a la distribución observada, que son los datos en verde, podemos calcular
lo que se llama el periodo de retorno y qué tan probable sea que se exceda el valor de 154, es decir, que aparezca el valor 155. ¿No? Y entonces, para esta estación en particular, si consideramos todos los casi 20 años, la probabilidad de excedencia es 47% para el mes de mayo, y el periodo de retorno es 2 meses, lo cual significa que como estoy considerando solo el mes de mayo, implica eh, que el periodo de una excedencia con 47% de probabilidad es cada 2 años, para el mes de marzo en esta estación en particular. ¿Ok? Entonces eso es lo que quieren decir estos valores que tengo en tablas, pero creo que voy a mostrar en mejor. Bueno, muestro acá, creo que están comparadas las distintas estaciones. Entonces, en esta tabla, lo que podemos ver es ahora, lo que les mostré recién era el mes de mayo de 47%. En abril hay menos, en marzo hay menos y en junio hay menos. Entonces, mayo es el mes que tiene mayor probabilidad de excedencia en Merced. Y vemos ahora entre 2010 y 2023, que por eso lo dividimos, porque bueno, coincidimos que íbamos a utilizar toda la serie, pero como los valores extremos han disminuido, vemos que ahora de 47% pasa a 29% la probabilidad. Y en realidad es cada 3 años que se espera una excedencia en mayo en la Merced. Y vemos que abril ahora es solo 17% y marzo 6%. Veamos que pasaron de 36% a 6% la probabilidad de excedencia en la Merced en marzo, ¿no? Entonces, son muchos años que hay que esperar para que vuelva a ocurrir una excedencia en marzo en esta estación, dadas las concentraciones observadas desde el 2010 al 2023. ¿No? Entonces, eso es lo que nos permite establecer, tener en mente este tipo de análisis, que antes podíamos decir, bueno, 47 es muy probable que pase, o 40% es muy probable que pase, eh, y cada 2 años voy a tener una excedencia en Merced. Bueno, ahora realmente se analiza, o 23 casi por ciento en junio, ahora eso pasó a solo 2,8, o sea, un factor 10 disminuyó la probabilidad de excedencia, ¿no? Entonces este tipo de análisis nos permite entender cuáles van a ser los que todavía tienen una probabilidad de excedencia mayor. Esto es lo mismo para Pedregal, que al principio era, ¿no?, del orden de 50%, y ahora ha bajado también. Pero vean que mayo tiene una probabilidad más alta. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos, ¿no?, en marzo, en Pedregal o el Centro de Ciencias de la Atmósfera, ¿no?, que no era oficialmente una estación en aquellos años, tiene una probabilidad de excedencia de 35%, ¿no? En marzo, ¿no? Entonces, podemos ver esto. ¿Cuántos años hace que no se vio? Hace 2 años, 3 años. Ese es el periodo de retorno en marzo en Pedregal. Pero, por ejemplo, en Tlalnepantla, si yo evalúo el periodo completo, la probabilidad de excedencia yo supongo que esto sería en mayo también, era 35, o en marzo 35%, y ahora ha disminuido al 16%. Y eso quiere decir que aumenta el periodo de retorno una vez, se dice en función de meses, pero recuerden que como tenemos la serie de tiempo, es el mes de mayo
pero el retorno es en el siguiente mes de mayo. Y acá retornaría nada más que cada 6 años. Y esto lo tengo acá para estas estaciones, más para que tengamos, ¿no?, las que tienen mayor probabilidad, como Pedregal, que tenían consistentemente el suroeste, el centro y el noroeste, ¿no? Entonces, vemos los distintos colores son las distintas estaciones y vemos que la probabilidad de excedencia acá está en porcentajes. Vemos una cosa interesante que ha disminuido, perdón, que ha aumentado, si consideramos que era bastante alto en junio en Pedregal también. Sin embargo, si cambiamos a solo del 2010 al 2023, el análisis, con menos datos, obviamente, de extremos, vemos que en junio la probabilidad de excedencia en Pedregal ha disminuido, pero ha aumentado en mayo comparado con cómo era antes, no, de 43 ahora a 56. ¿No? Y entonces, y también van a poder comparar los distintos, las otras estaciones, ¿no? Y entonces, en las cuales ha habido disminuciones. Eh, la probabilidad de excedencia, esto es lo que menciono, en Pedregal ha aumentado. Y entonces eso tendríamos que entender por qué ha ocurrido eso. Bueno, y entonces, para concluir con esta parte y dejar tiempo para que haya preguntas, que seguro que va a haber, eh, eh, podemos, ¿no?, que bueno, las excedencias para junio es bastante alta, que no esperábamos, que la probabilidad de excedencia ha disminuido debido a ¿no?, y el periodo de retorno se hace mucho más largo, menos, ¿no?, menos probable que sea cada año como era al principio, que hubiera excedencias en la misma estación, sobre todo usando los últimos 13, 14 años. Y si usáramos menos, bueno, tendríamos muy poca posibilidad de hacer el estudio estadístico, ¿no? Y entonces voy a dejar acá un momento para que me hagan preguntas antes de empezar con la cuestión de las variables para el modelo multivariado, ¿no?, que es todo lo que hice al principio para que se entendiera. ¿Hay preguntas en el chat? No, por el momento no hay preguntas en el chat. Ok. Bueno, quedó todo súper bien entendido, porque yo les voy a dar un archivo Excel para que ustedes hagan el pronóstico con los valores y determinando cuáles son los patrones y las fases. ¿Ok? Entonces continúo. Yo tengo una, doctora. Ok. Esto que acaba usted de mostrar ya al final como conclusión de la Ah, probabilidad de excedencias en general ha disminuido comparado a 2000
a 2023 y 2010 a 2023, excepto para mayo en Pedregal, es algo no esperado. Quiere decir que podemos, eh, se pueden registrar mayores episodios en este mes, que viene. Exactamente, eso es lo que dice el análisis de eventos extremos en Pedregal. Y se hizo mes a mes y aunque todos no, o sea, el número total, ¿no?, de eventos extremos ha ido disminuyendo, en Pedregal se ha distribuido distinto Ujú. en los distintos meses. Entonces, eso implica que en los últimos 14 años, comparado con los 24 años del 2000 al 2023, hay una fracción mayor que ocurre en mayo en Pedregal que si consideramos la serie total. Mm. Y, y ¿Sí? para, sí, y para junio, porque ahí en su diapositiva decía que para junio la probabilidad de excedencia en Pedregal es bastante alta. Y dice, Correcto. Sí, si claro, o sea, quieren quiere vuelvo decir, y le comento eh, porque yo, en una revisión así rápida de número de episodios de contingencias registradas en junio, pues son muy poquitas, casi son una, dos a principio en la primera semana. Pero aquí con exacto. esto me llama la atención que se pudieran esperar eventos, más eventos en este mes, y lo digo por el Mundial, que va a ser en junio. Entonces, por eso, Ah, ok. por eso Ah, me lo llamó la veo. atención y pregunto, y digo, Ok, nosotros sí, lo empezamos en que, una vez, sí, entiendo. No, lo que usted dice es correcto. Hay muy pocas excedencias en junio. Eso es lo que pasa. Entonces, si había una antes y ahora, o había tres en total y ahora hay dos que concentran en los últimos años, entonces eso es lo que vemos. Vemos un aumento en la frecuencia porque a principios en los años 2000 casi nunca había exacto, en junio comparado con ahora. Entonces ahora, bueno, las que hubo recientemente estuvieron asociadas con la ola de calor, ¿no? En el 2023 hubo en junio ola de calor y valores bastante altos de ozono también. Entonces, entonces eso es lo que podría ocurrir. Que el hecho de que podemos hacer, ¿dónde es que se van a hacer todos los aquí, partidos son en la Ciudad de México o hay en en no, otras aquí entidades? en otras entidades, pero aquí creo que son cuatro. Empiezan en la segunda quincena de junio. Bueno, segunda quincena podríamos estar eh, sin tanto problema. O sea, nosotros hicimos el análisis por mes, pero bueno, las fechas en general caen al principio, como usted Ujú. comentaba, de excedencias, de tal manera que si son las segundas 2 semanas, o sea, la segunda quincena, habría más probabilidad de que las lluvias ya estuvieran establecidas, ¿no? Pero eso también se puede ir viendo en el pronóstico estacional. Sí, gracias. Ok, sí, ni se me había ocurrido. ¿Y qué otras entidades van a tener? En Nuevo Porque, León, digo, Monterrey ok, y sí, Guadalajara. porque Guadalajara también tiene valores altos, ¿no?, de contaminación. Sí, Pero bueno, eso no lo hemos contemplado, el estudio ese, ¿no? gracias. Sí, muy interesante la conexión. ¿Alguna otra? No. Bueno, entonces voy a compartir de nuevo. Ay, no entra, no me entra en... Ok. Bueno, entonces,
todo el preámbulo de los factores meteorológicos o climáticos que hice tiene que ver con cuántas variables voy a utilizar. Porque una vez que yo hago la discriminación de los días en función del patrón de la fase de ENSO y de la fase de la oscilación de Madden-Julian, voy a tener 18 posibilidades, ¿no? Porque ahora les voy a mostrar cómo he combinado los patrones meteorológicos, ¿no? He combinado en solo 3, ¿no? Entonces, en lugar de tener 7, he agrupado y considerado solo 3. Entonces, para tener 3 de patrones meteorológicos, 3 de El Niño y 2 de fases de la eh, Madden-Julian. Por lo tanto, de precursores, solo utilicé 2. Utilicé el máximo de ozono del día anterior y el máximo de NO2, también lo hicimos con NOx, del día anterior. Y entonces, realmente es súper simplificado para contemplar las estaciones en otras entidades que a veces no tienen todas las variables y no todas las variables todo el tiempo, ¿no? Y entonces, para que se pueda utilizar más allá de la Ciudad de México, porque realmente otros modelos que incluyen las reacciones químicas, las emisiones, aunque no estén completamente, aunque sean medio estáticas y demás, o la asimilación de datos permite tener un pronóstico más acertado, porque obviamente el ozono no se produce a partir de NO2 nada más, ¿no? Entonces, no tenemos en las estaciones de la rama, y mucho menos en las estaciones en otros lugares, eh, nada de los otros precursores que son necesarios tener para generar el ozono, orgánicos, ¿no? Compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, y que esos han sido más validados con campañas y demás para que estos modelos, WRF-Chem, den un pronóstico mucho más válido, ¿no? Pero yo lo que estaba contemplando que era mi posible contribución era esta de agrupar los patrones, no, discriminar los patrones, entender cuáles eran los factores meteorológicos que van a estar eh, influyendo en la contaminación y usar muy poco de la química, ¿no? Y utilizar nada más de estos dos eh, precursores que son contaminantes criterio, ¿no? Entonces, tanto para ozono como partículas de PM2.5. No contemplamos pronóstico para PM10, por eso ni lo puse en el título, porque las emisiones primarias son muy importantes y entonces de esa manera no las contemplamos. También consideré para PM2.5 SO2 y como un precursor para, ¿no?, sulfatos secundarios y no vimos una diferencia importante con considerar solo 2 precursores, ¿no? O sea, como sabemos, mucha de la masa de PM2.5 es orgánica y no sulfatos, ¿no? Entonces no hacía una diferencia en el pronóstico o no reducía los errores, ¿no? Eh, al tratar de validar. Entonces realmente solo utilizo 2 variables, pero es el máximo, no es horario. No necesita que haya todas las horas y funcionando, pero sí que tengan redundancia de alguna manera, alguna estación cercana para poder tener 2 estaciones que por lo menos una tenga valor máximo, ¿no? Lo que estábamos viendo, por ejemplo, en Toluca, que tengan monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente
los últimos años CO ha bajado un montón, ¿no? Entonces también eso es importante, no, si usamos 2000 al 2023, pero bueno, en realidad estas tendencias hay que eliminarlas y usar las anomalías. Y lo mismo NOx, acá muestro NOx en lugar de NO2, pero bueno, similar, tiene una cierta tendencia, pero no, también se toman las anomalías y en estas 4 estaciones que ya les mostré antes van a ser las que tomamos, ¿no? Y entonces acá se ve la variabilidad en estas estaciones. Entonces, repito lo que dije. Los días los tenemos que desagregar en estos 7 patrones. Yo elijo qué patrón es cuando selecciono en la página y sabemos que solo hay 3 que conducen a anomalías positivas. El patrón 3, el patrón 2 y 4, y todos los otros 4 patrones están puestos en una sola categoría, ¿no? Entonces yo desagregué los 7 patrones, los tenemos que identificar, pero después yo los agrupo para hacer el cálculo de los coeficientes, porque de otra manera quedan muy pocos datos, ¿no? Para hacer el cálculo de los coeficientes, ¿no? Entonces, como digo, hago las 2 fases convectiva versus inhibitoria de convección y las 3 de ENSO, que no van a variar en la temporada. Bueno, ahora, por ejemplo, sí, como estábamos haciendo desde noviembre, ahora es diferente la fase de ENSO que ya ha salido, ¿no? En noviembre iba aumentando la fase niña y después ahora ha salido, ¿no? Está saliendo de la fase niña, ¿no? Entonces a neutra. Entonces puede ocurrir que haya esa transición. Entonces hay que estar pendiente de eso. Y para estas uso, como decía, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono únicamente. Y entonces este es el proceso que, que hay que decidir, ¿no? Una vez que uno entra en la página, como les mostré al principio, ¿no? Que tenía. Ustedes pueden abrir la página ahora mientras estamos viendo y entonces lo que preguntamos es cuál es la fase de ENSO, cuál es la fase de la oscilación Madden-Julian, si es convectiva, sí, o si es no, favorece a extremos de ozono. Y después vamos determinando cuáles son las categorías, ¿no? de ENSO, niño, niña o neutro, y el patrón meteorológico. Y como ven, yo tengo que elegir el patrón que sea entre los 7, pero yo los he agrupado de esta manera, ¿ok? Para tener 3. Y entonces una vez que tengo estas, ¿no? Tengo 2 fases de la MJO, 3 de ENSO y 3 eh, patrones y se calcula el pronóstico a 24 horas y se hace la verificación. Entonces, ahora, lo que les voy a mostrar es, considerando todos los 6 meses, porque hicimos con todos los 6 meses de golpe o mes a mes, ¿no? Entonces, ¿cómo son los histogramas de las variables, de las observaciones de ozono comparado con cómo es el pronóstico con este modelo que lo discrimino en todas esas categorías que les comentaba recién y que me queda con solo 2 precursores que me determinan los valores de los coeficientes en cada estación, ¿no? Estación de monitoreo y para todo este periodo. Entonces, entonces, como les comentaba recién, tengo 18 ecuaciones de ajuste, ¿ok? Y para cada estación de monitoreo de cada una de estas 5, ¿no? Entonces,
Lo que podemos hacer, lo que yo tengo es en el Excel, tenemos todas los coeficientes y tenemos, si le damos el valor de CO máximo y el valor de ozono máximo, sabiendo, aparecen todas las 18 opciones y yo selecciono la que coincide con ENSO, MJO y el patrón meteorológico que está el día que para el cual estoy pronosticando. Entonces lo que vemos es esta línea vertical corresponde a 155 y entonces acá vemos qué es lo que pasa en términos del pronóstico, ¿no? Entonces el pronóstico son las líneas verdes, que lamento que salieron muy delgaditas, y los valores observados son las líneas negras. Entonces, por ejemplo, en la primera opción tenemos la estación Merced, vemos que subestima los valores realmente muy, muy bajos de ozono y se ajusta en la mayor parte de la distribución. Por otro lado, en Tlalnepantla el ajuste subestima también en la mitad de la distribución, ¿no? Para valores intermedios, digamos, de entre 80 y 120, ¿no? Entonces no captura también los valores. Realmente Pedregal captura mejor, Guameyapalapa mejor. Y Jalostoc, también como estas estaciones, Jalostoc, Panta, tienen muchos valores tienen una frecuencia de ocurrencia de valores menores mayor, entonces eso está totalmente subestimado en el ajuste, ¿no? Y también se subestiman los valores máximos aquí. En Guameyapalapa y en Pedregal, estos son los valores de excedencia, básicamente. Entonces, estas dos, ¿por qué ajusta mejor? Mi impresión es que tenemos un poquito más de datos. Y entonces, por eso, el ajuste también tiene en cuenta estos valores, ¿no? Y entonces, sobre todo en Pedregal, ¿no? Entonces, y en cambio, en las otras, al tener tan pocos valores de excedencia, hay muy poco peso en eso. No más para terminar, porque veo que casi son las 6, quiero mostrarles lo que pasa con PM2.5. Para PM2.5 hice los mismos criterios, ¿no? Hacemos la discriminación por patrón, por fase de ENSO, fase de MJO, y después solo CO y NO2. O sea, realmente es muy, muy primitivo en el uso de precursores. Y lo que más se ve, donde más se ve es en el pronóstico de PM2.5, que es mucho mejor en Jalostoc que en Pedregal. Fíjense, como Pedregal básicamente no tiene valores de PM2.5. Esto acá me quedó mal porque la línea de excedencia está, a ver, o está bien, no sé, es como 90. Entonces vemos que sobreestima completamente. Y por otro lado, el que da mejor es Jalostoc, que tiene una distribución más ancha con mayor frecuencia de ocurrencia de valores altos de PM 2.5, que bueno, también está asociado, ¿no? con valores, con emisiones primarias en cierto sentido, ¿no? Tiene que estar acá eso, porque si no, no veríamos tantos. Y en otras estaciones, como en Merced, Tlalnepantla y Guameyapalapa, vemos una menor sobreestimación, digamos. Y entonces con esto voy a dejar para continuar mañana. ¿Tienen alguna pregunta en esto último que les comenté sobre la forma en que se hacen las
los ajustes. ¿No? No, creo que no tenemos preguntas, doctora. Ok. Bueno, entonces si no hay preguntas, entonces continuemos mañana y si tienen preguntas, esto queda grabado, pero no sé si lo pueden volver a ver, pero mañana van a tener eh, el PowerPoint, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora, Ok, sí, perdón, entonces, quería comentar que efectivamente se está grabando y en la página, a través de la página de la CAME están disponibles tanto las presentaciones y de ahí van a encontrar la liga hacia el canal ok, de YouTube donde está todas las grabaciones. ok, perfecto. Y entonces si hay alguna pregunta sobre la primera parte que comenté el día de hoy y que quedó poco clara una vez que lo piensan un poco más, mañana con todo gusto respondemos esas preguntas, ¿no? Obviamente. Excelente, pues muchísimas gracias, doctora. Buena tarde. Ok, Muchas gracias. Hasta luego. hasta Gracias, nos luego. vemos mañana. Muchas gracias. Buena tarde a todos y a todas.